Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar con la primera temática de este cuarto periodo. En este cuarto periodo vamos a ver las temáticas de momento de fuerza o torque, trabajo, potencia y energía. ¿Listo? Que son como los temas finales de la mecánica clásica. Ahora muchachos, para esto comencemos con una breve definición del momento de fuerza o torque. El torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento dinámico. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de la fuerza. En este sentido, el torque hace que se produzca un giro sobre el cuerpo que lo recibe. La magnitud resulta propia de aquellos elementos donde se aplica torsión o flexión, como una viga o el eje de una máquina. El momento de fuerza puede expresarse a través de la unidad newton metro o newton por metro. En la siguiente figura se presenta una llave sobre la cual se aplica una fuerza F en el punto P, donde R corresponde a la distancia entre el eje de rotación O y el punto de aplicación de la fuerza, mientras que A es el ángulo, o alfa es el ángulo que forma con la línea OP. En otras palabras, muchachos, el torque donde más lo vamos a encontrar es cuando yo necesito realizar, por ejemplo, el giro de una llave, el movimiento de un ventilador, que siempre va a ser un cuerpo rígido como va a ser este. Hagamos de cuenta que este punto O es una tuerca, ¿cierto? Entonces, el torque va a tener los siguientes variables. En primer lugar, depende de la distancia. En segundo lugar, depende del ángulo. Y en tercer lugar, de la fuerza que se le aplique. ¿Listo? Y esa fuerza puede ir aplicada en distintos puntos a través de ese radio o esa distancia desde el punto de torsión hasta el punto de la fuerza. Ahora, se puede observar la fuerza F, está de acá, se pueden determinar dos componentes perpendiculares y una paralela a la línea OP, que se denota fuerza perpendicular, cuál va a ser esta, que va a ser en el eje X, perdón, fuerza paralela, y otra perpendicular a la línea que se denota como F y una T invertida que va a ser una fuerza perpendicular acá. Pero como lo hemos establecido, solo la fuerza perpendicular a la línea OP produce un efecto de rotación, y para estudiar el efecto de rotación producido por una fuerza que se aplica sobre un cuerpo rígido, se debe tener en cuenta la intensidad y la dirección de dicha fuerza, además de la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación. Ahora, ¿cómo se va a definir torque? Se define torque, una T minúscula, de una fuerza aplicada a una distancia r del eje de rotación como la siguiente función o con la siguiente fórmula. El torque es igual al radio por la fuerza perpendicular, puesto que la línea que une el eje de rotación y el punto de aplicación forma con la fuerza F un ángulo, se obtiene la siguiente descomposición, que la fuerza perpendicular realmente es igual a la fuerza por el seno de ese ángulo que está formando, que va a ser la fuerza que se aplica por el seno de este ángulo que está formando para poder hallar esta fuerza perpendicular. ¿Listo? Puestos sobre hipotenusa, que va a ser esta fuerza. Luego entonces, el torque va a ser igual a ¿quién? A multiplicar el radio o la distancia donde se aplica esa fuerza por el valor de la fuerza multiplicado por el seno de ese ángulo, y su unidad de medida internacional va a ser el newton por metro. Importante sobre el torque, muchachos. El torque tiene una dirección vectorial y debemos saber cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. ¿Listo? Va a ser positivo si y solo si yo aplico la fuerza en contra de las manecillas del reloj, como está en este caso. La fuerza está aplicada en contra de las manecillas del reloj. Entonces yo lo voy a decir que va a ser un torque positivo. Un torque negativo se va a generar cuando esa fuerza aplicada va a ir a favor de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces retomemos. En contra es un torque positivo, a favor es un torque negativo. ¿Listo? Bueno, muchachos, para ejemplificar un poco,
Voy a proceder a explicarles este ejercicio que tiene la solución aquí en las diapositivas, pero la idea es que ustedes lo vean de una manera un poco más práctica. Buenos días, tardes o noches, muchachos. Con respecto a la temática de torque, me presenta la siguiente problemática. Me dice, en la figura se muestran 3 barras de 2 metros, como aparecen acá, que pueden girar alrededor de un pivote, que es el punto de giro de cada barra. En uno de los extremos se aplica una fuerza de 50 newtons, que va a ser hacia donde me indica que se aplica la fuerza, que forma con la barra un ángulo de 30 grados para cada uno. Y me piden determinar el valor del torque en cada caso. Para eso, yo debo tener en cuenta lo que viene siendo la ecuación general del torque, que va a ser más o menos fuerza por radio por el seno de ese ángulo. ¿Por qué más o menos? Porque si va en contra de las manecillas del reloj, va a sumar, va a entrar positivo, y si va a favor, va a entrar negativo. Ahora, cada uno de estos casos le coloco una literal, que en este caso va a ser la A. Vamos con la A. Me dice entonces que el torque para este caso va a ser igual a lo siguiente: a la fuerza, 50 newtons, por lo que viene siendo el radio, que va a ser 2 metros, por el seno de 30 grados. ¿Listo? Entonces coloco acá, es igual, me va a quedar aquí 100 newtons metros por el seno de 30, que coloquemos su valor, sería igual a 0,5. Si lo multiplico por esto, me va a quedar que el torque aplicado va a ser de 50 newtons metros positivos. Ahora, para el siguiente caso, yo lo que debo observar es hacia dónde va la fuerza. En este entrada positivo, porque la fuerza va hacia allá, va en contra de las manecillas del reloj. En este caso, como va a ir hacia abajo, va a ir a favor de las manecillas del reloj, o sea que va a entrar como negativo, o sea que me quedaría aquí menos, igual, perdón, menos, abro paréntesis, la fuerza que se aplica, 50 newtons por los 2 metros por el seno de 30 grados. Coloquémosle esto en llave mejor para que se vea más ordenado. Y cierro llave. Ahora, ya sabemos, como va a ser la misma fuerza, pues no va a variar el resultado. Entonces aquí me va a quedar menos, abro llave, 100 newton metros por 0,5, ¿cierto? Y aquí rompo llaves directamente y me va a quedar menos 50 newtons metros. Finalmente, para el punto C, ¿cierto? Lo que voy a hacer es mirar nuevamente la dirección. Entonces iría hacia arriba, si va en diagonal, pero va hacia arriba, o sea que va a ir en contra de la manecilla del reloj, va a entrar positivo, no hay necesidad de que yo coloque el signo menos. O sea que me va a quedar torque va a ser igual entonces a 50 newtons por los 2 metros por el seno de 30 grados. ¿Listo? Donde esto me va a quedar igual a 100 newton metro por 0,5, que el torque va a ser igual a 50 newtons metros. Ahora, muchachos, este caso era para explicar lo que viene siendo la ecuación fundamental del torque. Aún no hemos entrado a las condiciones de equilibrio de cuerpos rígidos, entonces debemos tener en cuenta un aspecto esencial. En primer lugar, la fuerza, ¿qué dirección tiene? Si va a ser en contra de las manecillas del reloj, como está en este caso, va a ser positiva, pero si es a favor, va a entrar negativa, como en este caso. ¿Listo? Obviamente es importante el radio también. En este caso, como eran los mismos valores para mis 3 casos, que simplemente cambiaba su dirección, el resultado del torque simplemente va a ser el mismo, como me aparece acá, ser el mismo, simplemente que el signo me va a cambiar y me va a decir la dirección vectorial hacia donde se está dirigiendo. ¿Listo, muchachos? Bueno, continuamos con la clase, muchachos. Ahora, muchachos, para observar el efecto o el impacto que tiene la variación de la distancia y de los ángulos en el torque, vamos a observar este siguiente caso. Bueno, muchachos, continuando con la temática de torque, vamos a observar
en esta siguiente problemática, esta siguiente situación, cómo va a ser la variación del ángulo y con esta variación del ángulo, cómo varía el torque y al mismo tiempo que al variar el radio en cada situación, vamos a ver cómo afecta esa variación del radio al torque. Necesitamos ver si lo incrementa o si lo disminuye. ¿Listo? Para eso me plantean lo siguiente. Me dicen, de acuerdo con la figura, calcular el valor del torque en los siguientes casos. Me dan estos casos. Ya sabemos que la ecuación general del torque es más o menos fuerza por el radio, por el seno del ángulo que forme con la barra. ¿Listo? Entonces, esta es la situación. Me están diciendo que la rotación va a favor de las manecillas del reloj. Quiere decir que va a ser un torque negativo. Comenzamos entonces. Situación A. Listo. Me están diciendo, necesito el torque de A. Me va a quedar igual a lo siguiente. Me dice, va a ser igual a la fuerza. 50 newtons. Por el radio, que en este caso va a ser 0,7 metros. Por el seno de 37. Seno de 37 grados. Ahora, comenzamos a operar. Me va a quedar de la siguiente forma. Torque va a ser igual a 50 por 0.7. Me va a quedar 35 newtons metro por el seno de 37. Seno de 37. Que normalmente me va a quedar 0,60. Y esto multiplicado por 35 me va a quedar, perdón, esto va a entrar negativo. Podemos colocar las llaves, lo negativo. Esto me va a quedar entonces finalmente como 21, menos 21,1 newtons metro. Ahora, vamos a ver este torque cómo cambia al momento de incrementar su ángulo con la situación B. Me dicen entonces, torque va a ser igual menos, abro llave, ya sabemos, 50 newtons por 0,7 metros por, en este caso, seno de 53 grados, cierro llave. ¿Listo? Entonces, sigo acá, me va a quedar menos, abro llave, ya sabemos que esto me va a quedar 35 newtons metros. ¿Listo? Por el seno de 53, que va a ser 0,798 o 0,80, como deseen colocarlo ustedes. Ahora, este torque va a ser igual entonces a 35 por el seno de 53 y me va a quedar como 27,9 menos 27, perdón, 9 newton metro. O sea que al incrementar el ángulo, ¿qué va a suceder? El torque va a ser mayor. Ahora vamos a observar qué pasa si en esta misma situación yo varío el radio. Entonces me va a quedar la situación C. Me quedaría, ya sabemos, torque es igual menos, listo. Me va a quedar la fuerza, van a ser 50 newtons, ¿cierto? Ahora, por el radio, que va a ser 1,2 metros por el seno de 37 grados. ¿Listo? Ahora, continúo aquí, me va a quedar de la siguiente forma. Me dicen que ahora es 50 por 1,2, multiplicación, me va a quedar 60 acá, 60 newton metro por el seno de 37, me va a quedar 0,6 acá, ¿cierto? Donde ese torque me va a quedar igual a lo siguiente. Me va a quedar como 36, menos 36,1 newton metro. Quiere decir que si yo incremento el radio, ¿cierto? Por la distancia de esa barra, el torque va a incrementar si se conserva el mismo ángulo. Ahora vamos a observar la siguiente situación. ¿Qué pasa si en vez de incrementarla, yo la disminuyo? ¿Listo? Entonces me quedaría la D. Sería el mismo torque menos, abro, ¿listo? Me va a quedar
50 newtons por 0,3 metros por el seno de 53 grados, ¿cierto? Entonces ese torque va a ser igual a, sigo por operación, me va a quedar acá 15 newton metro por el seno de 53, que me va a quedar 0,79798 o 0,8, como lo dicen ustedes. Entonces ese torque va a ser igual a lo siguiente. Me quedaría 11,97 newtons metros, menos 11,97 newtons metros. Quiere decir lo siguiente, que si yo amplío el ángulo, el torque me va a incrementar, pero en cuestión del radio, miramos el efecto. Si el radio se incrementa, ¿qué va a pasar? El torque va a incrementar. Pero si el radio, que era 0,7, se disminuye, ese torque va a disminuir. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahora continuamos con la temática y vamos a ver otros ejercicios de aplicación un poco más avanzados. Ahora, muchachos, dentro de la temática de torque, se deben tener las condiciones de equilibrio para cuerpos rígidos. En la siguiente figura se presenta una barra homogénea de longitud L sujeta a una pared mediante un pivote. El pivote siempre va a ser el punto de giro para el torque. Una cuerda forma con la barra un ángulo alfa y la sostiene por el otro extremo, o sea que va a estar amarrada aquí. Ahora, al momento de determinar este tipo de problemas, muchachos, yo debo tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, la fuerza que está ejerciendo esta tensión, ¿cierto? Segundo lugar, la fuerza del pivote, aunque siempre el punto de giro o el pivote va a ser cero. Tercer lugar, lo que viene siendo la fuerza del peso de esta barra. ¿Listo? O sea que la primera condición es determinar la primera condición de equilibrio de las fuerzas, que quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas me tiene que dar cero. ¿Listo? Ahora, cuando la barra permanece en equilibrio estático, se debe cumplir que la sumatoria de las fuerzas actúan sobre ella es igual a cero. Por otra parte, como la barra no experimenta movimiento de rotación, la suma de todos los torques producidas por las fuerzas que actúan en ella también debe ser igual a cero. Esto es equivalente a afirmar que la suma de los torques de las fuerzas que producen rotación en el sentido de las manecillas del reloj es igual a la suma de los torques de las fuerzas que producen la rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, tenemos dos condiciones para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio. La fuerza primera va a ser que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo debe ser cero, sumatoria de fuerzas. La segunda condición es que el torque neto o suma de los torques con respecto a cualquier eje de rotación debe ser también cero. Que en este caso va a existir un torque del peso de la viga, que va a ser masa por gravedad, un torque de la tensión de la cuerda, ¿cierto? Y un torque del punto pivote. Y todo eso me tiene que dar igual cero. Ahora, como nos interesa es la aplicación de esta segunda condición de equilibrio para cuerpos rígidos, para aplicar esta segunda condición de equilibrio, se debe establecer el eje de rotación con respecto a cuál determinamos los torques. Por ejemplo, si el eje de rotación se considera el pivote TF, que va a ser este de acá, ese TF o ese torque F va a ser igual 0. Ahora, muchachos, para que ustedes vean un poco más la aplicación de esto, vamos a ir con este problema. Bueno, muchachos, continuando con esta temática de torque, en este momento vamos a comenzar a ver la aplicación de la primera condición de equilibrio de las fuerzas y la segunda condición de equilibrio de los cuerpos rígidos. ¿Listo? Para eso me plantean el siguiente caso. Me dice, una barra homogénea de 2 metros de largo y 100 newton de peso está sujeta por uno de sus extremos a una pared vertical. En este caso va a ser el extremo superior. ¿Listo? Está atado a esta pared vertical por medio de una cuerda. El otro extremo está sujeto al piso por medio de un pivote. Este es el otro extremo que está unido en este pivote.
Y me piden determinar lo siguiente: la tensión que ejerce la cuerda y la fuerza ejercida por el pivote sobre la barra. Para eso lo primero que yo debo analizar es qué fuerzas se están aplicando. En primer lugar, vamos a ver, primera condición de equilibrio de las fuerzas. Como este pivote está unido a esta pared, quiere decir que la tensión va para allá, coloco esta flechita para este lado. Ahora, me dicen que la barra pesa 100 newtons, entonces voy a su centro de gravedad y ubico hacia dónde va el peso, que iría hacia abajo. ¿Listo? Aparte de eso, me están diciendo que aquí en el pivote hay dos fuerzas que interactúan, una fuerza en Y, una fuerza en X, pero que este ángulo del pivote va a ser de 53 grados y por congruencia yo puedo determinar que el ángulo que forma este vector del peso con respecto a la barra va a ser de 37 grados para que al sumarse me den los 90 grados. ¿Listo? Y por correspondencia, yo lo que hago es que estos 53 grados van a ser el mismo ángulo de inclinación de este vector de tensión. Pero ahora, haciendo el análisis para ver si se cumple la condición de equilibrio, las fuerzas netas me tienen que dar 0, yo analizo lo siguiente. La fuerza se compone por un vector en X y un vector en Y, donde ese vector en X tiene que ser igual a la tensión para que me dé 0, donde ese vector en Y o esa fuerza en Y tiene que ser igual al peso para que me dé 0. Y si es igual al peso, me va a dar 100 newtons. Quiere decir que el vector de peso se compone por una fuerza que no hay en X, o sea 0, y la fuerza de Y, que en este caso va a ser 100 newtons. La tensión, ese vector se compone por una fuerza en el eje X y no tiene ninguna fuerza en el eje Y. Quiere decir que la fuerza neta va a ser igual a ¿quién? A 0 en X y 0 en Y, o sea 0,0. Se cumple la primera condición de equilibrio. ¿Listo? Ahora, para determinar la segunda condición de equilibrio, y con esta vamos a determinar el valor de la tensión, voy a realizar lo siguiente. Necesito realizar la sumatoria de todos los torques. En este caso, hay torques con respecto a ¿quién? Con respecto al peso, con respecto a la tensión y con respecto al pivote. ¿Listo? Pero recordemos que el torque, cuando está ubicado en el pivote, como no tiene ángulo, va a ser 0. Solamente entonces me va a quedar la sumatoria del torque del peso más la sumatoria del torque de la tensión, y esto me tiene que dar 0. Recordemos que el torque es igual a ¿qué? Más o menos la fuerza aplicada por el radio por el seno del ángulo. ¿Listo? O sea, yo tengo que ver hacia qué lado, si va a favor o en contra. Voy a analizar lo que viene siendo el torque del peso. Voy a colocarlo todo en una sola ecuación. ¿Listo? Entonces, quitemos esta sumatoria de acá. Esto no va acá, que venga con ustedes. ¿Listo? Esto no va acá. Esto tiende a 0. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me queda lo siguiente. Tengo que determinar el torque tanto para el que ejerce el peso como el que ejerce la tensión. En primer lugar, yo observo el vector de peso va hacia abajo, o sea que va a favor de las manecillas del reloj, o sea que va a entrar negativo. ¿Listo? Me dicen la fuerza que aplica. Son 100 newtons, ¿cierto? Porque eso es lo que pesa la barra. Por el radio. Ojo acá, muchachos. Importante. Yo tengo que ver en qué parte se está ubicando ese torque. En este caso, en que prácticamente si la barra mide 2 metros y el peso se ubica en el centro de gravedad, quiere decir que va a estar en la mitad de la longitud de esa barra. Quiere decir que va a ser igual a la longitud sobre 2, ¿cierto? Que va a ser el radio en este caso. Y esto por el seno del ángulo que me está formando acá, que va a ser seno de 37 grados. ¿Listo? Cierro. Ahora analizo el de la tensión. La tensión, como va en contra, va a entrar positivo, ¿cierto? Sin embargo, yo abro aquí, ¿cierto? Y me va a quedar de la siguiente manera. No conozco la tensión, ¿cierto? Pero conozco el radio. Como se ubica
en el extremo, quiere decir que el radio va a ser toda la longitud de la barra. Van a ser entonces L, que en este caso van a ser los 2 metros, sobre acá lo reemplazamos, y esto por el seno de 53 grados, cierro. Procedemos a reemplazar, muchachos. Me va a quedar entonces menos 100 newtons, esto me va a quedar entonces 2 metros sobre 2 por el seno de 37 grados, cierro, más, en este caso me va a quedar igual tensión por 2 metros por seno de 53 grados y cierro acá. ¿Listo, muchachos? Ahora, yo debo proseguir cancelando lo que pueda, hallando los valores que pueda y operando directamente. Entonces, me quedaría acá lo siguiente. Si yo cancelo estos dos, esto se me convierte realmente en 1 metro, quiere decir que me va a quedar aquí en esta parte, sin romper paréntesis, 100 por 1 por seno de 37. Que eso nos va a dar 60,18 newtons metro. ¿Listo? Cierro acá. Más, en este caso me va a quedar 2 por seno de 53, o sea que me va a quedar indicado T por 2 por seno de 53. Me va a quedar T por 1,59 metros. ¿Listo? Pero todo esto tiene que ir igualado a 0. Tiene que cumplir la condición de equilibrio. Igualado a 0. Rompo el paréntesis acá para comenzar a despejar. Me va a quedar 60 menos 60,18 newton metro más, ordenémoslo mejor, me va a quedar 1,59 T metros igual 0. Como yo tengo que despejar la tensión, yo lo que voy a hacer es pasar este al otro lado, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 60,18 newton metro va a ser igual a menos 1,59 T metros. ¿Listo? Ahora, necesito despejar la T, o sea que el 1,59 metros va a pasar al otro lado para poder despejar la T. O sea que esa tensión va a ser igual a lo siguiente. Menos 60,18 newton metro dividido menos 1,59 metros. Metros se me va con metros, quiere decir que esta tensión va a ser igual a lo siguiente. Me va a quedar 60,18 dividido 1,59, me va a quedar que la tensión tiene 37,67 newtons. Esto viene siendo la componente de la tensión que va a ser igual a la fuerza que ejerce en X. Entonces yo puedo decir que el vector componente de la fuerza del pivote va a ser igual a lo siguiente. Sería la fuerza en X, que va a ser 37,67 newtons, la fuerza en Y, que en este caso va a ser 100 newtons. Y esto serían las componentes vectoriales de esa fuerza en el pivote. ¿Listo, muchachos? Espero que les haya servido. Continuamos entonces. Bueno, muchachos, ya para finalizar la clase, ¿cierto? Vamos con un ejercicio tipo examen de la temática de torque. Me dice lo siguiente. Para determinar su centro de gravedad, una persona se apuesta en una tabla horizontal homogénea de peso 50 newtons, que está apoyada sobre dos básculas. Si la báscula 1 indica una medida de 266 newtons y la báscula 2 indica una medida de 234 newtons, determinar el peso de la persona y la posición del centro de gravedad para la persona. Entonces, ahora, me están diciendo lo siguiente en esta gráfica. En primer lugar, que la medida de la tabla es 1,6 metros. ¿Listo? Segundo lugar, que se encuentra acostada una persona, no sabemos
qué estatura tiene, ¿cierto? El 1,6 es la media de la tabla, pero que esta tabla es homogénea y tiene un peso de 50 newtons, ¿cierto? Ahora, aparte de eso, me están diciendo que esta tabla está sobre dos básculas, donde la báscula 1 va a ser mi pivote y la báscula 2 es la que va a estar, la que voy a tener de referencia para ejercer fuerzas. Dentro de esto mismo también voy a tener un punto de centro de gravedad para la persona, que va a ser el peso de la persona, y un punto de centro de gravedad para el peso de la tabla. ¿Listo? Entonces, para poder determinar esto, lo primero que yo necesito saber es el peso de la persona, ¿cierto? Para eso, para hallar el peso de la persona, yo voy a sumar lo que es los datos registrados en las básculas, ¿cierto? Y le voy a quitar el peso de la tabla. ¿Por qué? Porque se supone que la medida registrada en las básculas es teniendo en cuenta el peso de esa báscula. O sea que va a ser 266 newtons más 234 newtons menos 50 newtons. ¿Listo? Vamos a dividir el tablero por acá. Bueno, esto me va a quedar igual a lo siguiente. A 500 newtons menos 50 newtons, donde el peso de la persona va a ser igual a 450 newtons. ¿Listo? Ahora, para continuar en esto, muchachos, yo debo hacer ahora la sumatoria de torques, porque necesito determinar la posición del centro de gravedad para la persona. ¿Listo? Entonces, recordemos que la sumatoria de torques me tiene que dar 0, y en este caso yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Debo sumar el torque de F1 más el torque del peso de la persona más el torque del peso de la tabla más el torque de la fuerza 2. Y todo esto me tiene que dar 0. ¿Listo? Ahora, para poder realizar esto, yo debo tener en cuenta, tener muy presente todo esto que me están diciendo. ¿Listo? Ahora, vean lo siguiente, muchachos. Continuamos acá. En primer lugar, como en mi punto pivote va a ser la fuerza 1, o el punto 1 de la báscula, o V1, esto es 0. Recordemos que todo pivote no ejerce ningún torque. Entonces me va a quedar el de la persona, el de la tabla, el de la fuerza 2 o báscula 2. ¿Listo? Entonces, importante aquí, como todos estos me forman es un ángulo recto, en todos esto me está formando un ángulo recto, recordemos que seno de 90 grados es igual a 1, o sea que voy a omitir esa parte. ¿Listo? Para facilitar todo. Entonces ya va a ser simplemente la fuerza por el radio, lo que voy a multiplicar. Entonces, por ejemplo, para el torque de la persona, me quedaría igual al radio, que no lo conozco, ¿cierto? Por la fuerza, o en este caso el peso, que van a ser 450 newtons. Pero ojo acá, yo debo tener en cuenta, ¿hacia dónde va? ¿Va en contra o a favor? En este caso, como va a favor, va a entrar negativo. Ahora, el de la tabla, como va hacia abajo, también entra negativo, ¿cierto? Que sería entonces la distancia a la que se encuentra el centro de gravedad de la tabla, que es la mitad de esto, que sería 0,8, me quedaría menos 0,8, el radio, metros, por el peso de esta tabla, que van a ser 50 newtons, ¿cierto? Y finalmente me va a quedar lo siguiente. Me quedaría, miro la báscula genera un vector hacia arriba que iría en oposición, o sea que va a entrar sumando, más cuánta fuerza registró la báscula 2, fueron 234, a qué distancia se encuentra, a 1,6, o sea que sería entonces 1,6 metros por 234 newtons. 234 newtons igual 0. ¿Listo? Ahora, opero lo que yo pueda realizar, eso me va a quedar menos x por 450 newtons menos 0,8 por 50. Me va a quedar 40 newtons metro más 1,6 por 234
me va a quedar entonces 374,4 newtons metro igual 0. Como estos son términos semejantes, opero son estos dos. ¿Listo? Entonces, al operarlo por reducción de términos semejantes, me va a quedar de la siguiente forma. Sigue entonces 374,4 menos 40, me va a quedar más, dejo el signo del mayor, 334,4 newtons metro. ¿Listo? Igual 0. Sin embargo, como tengo que despejar la X, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de lado. Voy a pasar esto para acá para que me quede positivo. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. 334,4 newtons metro va a ser igual a ¿quién? X por 450 newtons. De aquí me interesa es esta distancia, que es el centro de gravedad de la persona. O sea que voy a despejar la X. Me va a quedar entonces X igual a, pasa este a dividir a este lado, me va a quedar 334 newtons metro sobre los 450,4 newtons metro sobre 450 newtons. Newtons se va con newtons, todo me va a quedar el índice de metros o medida de metros. Me quedaría 334,4 dividido 450, me va a quedar que el centro de gravedad de la persona está en los 0,74 metros, muchachos. ¿Listo? Espero les haya servido. Continuamos entonces finalizando nuestra clase.